Gracias, vamos ya al espacio de la entrevista que tenemos para este día viernes. Estamos al final de la semana, pero será un día de mucha actividad informativa, porque precisamente hoy, 1 de junio, el presidente, el profesor Salvador Sánchez Serén, está cumpliendo su 4º año de gestión y va a presentar su informe en la Asamblea Legislativa. Así que haremos una revisión de algunos puntos importantes de su gestión, pero comencemos poniendo algunos hechos en contexto. La administración del profesor Salvador Sánchez Serén está entrando en su 5º año, segunda gestión en el Ejecutivo del partido FMLN. El trabajo del presidente Serén ha recibido bajas calificaciones en el tiempo transcurrido. Notas que van en forma decreciente y que en este 2018 ha recibido una de las más bajas. Lo que encontramos es que la calificación promedio otorgada al trabajo de Salvador Sánchez Serén en este 4º año de gestión por la población salvadoreña es de 4.6. Los comicios del pasado 4 de marzo dejaron a la presidencia con un limitado margen de maniobra en la Asamblea Legislativa, ya sea para reformar leyes, dar luz verde a las reformas de otras y ratificar créditos. La Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE presentó un informe sobre coyuntura económica y fiscal de El Salvador durante los 4 años de gestión de Sánchez Serén y también alertó de un aumento en el gasto público que aseguró estaría motivado por fines electorales. Para esta entidad, el gobierno está aumentando el gasto y dando marcha atrás a la focalización de subsidios con fines electorales. Para FUNDE, el gobierno cayó en la trampa del 4º año. Uno hace una correlación entre el periodo electoral e inversión, especialmente inversión privada. La inversión privada muchas veces se contiene y la inversión pública sube. Un informe de gestión presentado por el gobierno, sin embargo, destaca logros en áreas como seguridad, economía y sustentabilidad ambiental. Por ejemplo, en el área económica se habla que el país ha logrado avances como el crecimiento por encima del potencial histórico, con trayectoria estable, baja inflación, estabilidad fiscal y acuerdos entre las diferentes fuerzas políticas que permitieron la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, reforma al sistema de pensiones, entre otras. En el documento también destacan que el gasto público social en educación, salud y protección social está llegando a los segmentos más pobres y vulnerables de la población. En seguridad, el gobierno sostiene que se ha logrado por primera vez una reducción en hechos violentos a 9.9 homicidios por día. Fusades, mientras tanto, detalla que las relaciones claves del gobierno continúan en deterioro. Esa fue una de las conclusiones del Departamento de Estudios Políticos. Consideran que se está escuchando menos a los sectores empresariales y se ha desconectado a quienes le apoyaron. Y presenta retrasos importantes que lamentablemente derivan en consecuencias para el país porque lo hace menos competitivo. Fusades destaca que en educación hay algunos logros del gobierno, específicamente en lo relativo a la capacitación docente. Sin embargo, dicen que aún no se trabaja adecuadamente en mejorar la infraestructura escolar y en cumplir con la entrega de paquetes escolares. Con estos temas como telón de fondo, iniciamos la entrevista de Hechos AM. Así es, comenzamos la entrevista de Noticiero Hechos. Saludamos esta mañana de viernes al secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, Roberto Lorenzana, quien amablemente ha aceptado nuestra invitación para comentar sobre el 4º año de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Secretario, buenos días, bienvenido a Canal 12. Muy buenos días. Secretario, me gustaría que habláramos, antes de entrar en materia del informe del 4º año de gestión, sobre situaciones que han ocurrido en la Asamblea Legislativa. Ayer los diputados le daban luz verde a un crédito por 350 millones de dólares que va a servir para apuntalar el presupuesto general de la Nación 2018. ¿Cómo toman ustedes como Ejecutivo esta decisión tomada por los diputados en las últimas horas? Bueno, primero muchas gracias por invitarme a este espacio. Justamente hoy es 1 de junio. Es el 4º aniversario del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Este día dará su informe a la Asamblea Legislativa como lo establece la Constitución de la República. Cada 1 de junio se hace un informe al Pleno Legislativo y por supuesto al pueblo salvadoreño del trabajo, del recorrido que se ha hecho en los 4 años de gestión en este caso. Sobre la pregunta sobre este crédito que aprobó la Asamblea,
Este es un financiamiento autorizado, aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo, que viene a sustituir el financiamiento aprobado en el presupuesto general de la República en enero, de cuando se aprobó el presupuesto. En aquel momento se autorizó para garantizar que estuviera financiado el presupuesto una emisión de títulos valores, bonos, pero se estableció la recomendación que el gobierno negociara un crédito con el BID para tener una tasa de interés mucho más bondadosa, voy a decir así, mucho más baja. Los bonos generalmente se negocian en el mercado, si fuéramos a colocar en este momento posiblemente en 6.5, 7% de la tasa de interés. Los créditos del BID, este tipo de créditos del BID andan alrededor del 2%. Ahorita no tengo bien precisa la tasa, pero creo que anda alrededor del 2%. ¿Es pasar deuda de corto plazo a largo plazo? No, en este caso no. En este caso es para financiar el presupuesto 2018. Muy bien. 2018 tenía un déficit de 350 millones de dólares y a partir de este año, por primera vez en la historia, el déficit presupuestario, que es, digamos, que depende del déficit fiscal, está incorporado al presupuesto. Por eso es que tiene la obligación prácticamente de ser aprobado de mayoría calificada el presupuesto, porque el financiamiento es de mayoría calificada. Entonces ahora ya el BID ya lo autorizó, lo aprobó, viene a la asamblea, generalmente así es esto, se dando vueltas una primera autorización y posteriormente en los próximos días vendrá ya de nuevo la solicitud de aprobación. Esto quiero situarlo dentro del marco del esfuerzo de diálogo que hemos venido haciendo a lo largo de estos 4 años. Y quiero destacar una cosa que vale la pena que en esta evaluación que se está haciendo desde el punto de vista político de la gestión del presidente, destaquemos algunas cosas. La política de diálogo ha sido, digamos, un eje rector del comportamiento del presidente y de su gestión, en términos generales. Y este es el único presidente, el presidente Salvador Sánchez Serén, es el único presidente, voy a decirlo en esos términos, de la posguerra, las administraciones más recientes, la paz se firmó en 1992, ¿verdad? De tal manera que estoy hablando de los últimos, de las últimas 5 gestiones. 5 gestiones. Es el único presidente que no ha promovido la ruptura de los grupos parlamentarios. Si nosotros hacemos recuentos de lo que pasó en la historia de estos 25 años atrás, desde el Ejecutivo, desde la Presidencia de la República, se promovió la división de los partidos políticos en la Asamblea Legislativa. Lo vemos en la primera gestión, recuerdo yo, legislativa del FMLN, se inició la ruptura, Arena promovió aquel famoso pacto de San Andrés, hizo una ruptura del FMLN, creo que se fueron 7 diputados. Posterior y también en las siguientes administraciones hubo otras rupturas con el presidente Flores, con el presidente Saca, también hubo rupturas. Y finalmente también el presidente Funes promovió una ruptura de Arena, ¿verdad? Y en el caso nuestro, digamos, el caso del presidente, él dijo, yo no me voy a pasar esa línea, yo voy a respetar la institucionalidad de los partidos políticos, la institucionalidad de la Asamblea Legislativa, no voy a caer en esta tentación de romper los partidos, y no porque no existan condiciones realmente. Esas condiciones se pueden crear realmente, ¿verdad? Sino que es una actitud, digamos, ética del presidente. Le apuesta mucho más al diálogo el profesor Salvador Sánchez Serén, justamente por eso los acercamientos con los diferentes sectores justamente vivos. Por eso lo vinculaba a lo del diálogo, porque su apuesta es el diálogo, su apuesta es el entendimiento, su apuesta es la búsqueda de acuerdos, su apuesta no son la utilización de métodos antiéticos para dividir los partidos.
Y claro, esto hace más compleja la negociación. Y eso ha significado retrancas, eso ha significado esperar los obstáculos para que se puedan superar. Hemos tenido bloqueo en la Asamblea Legislativa del financiamiento y ha habido que hacer un esfuerzo de entendimiento, ¿verdad? Y ahora estamos aterrizando con esto que ya había sido aprobado realmente cuando se aprobó el presupuesto. Entonces, pero yo quería destacar esa parte porque en un análisis político es un tema que hay que tomarlo en cuenta. Esto tiene que ver no solamente con el diálogo, tiene que ver con la relación interórganos. El presidente de la República ha tenido una relación respetuosa con los demás órganos del Estado. Con la Corte Suprema de Justicia ha respetado las sentencias de la sala. Otra cosa es que se pueda dar opinión en algunas cosas en las que no estamos de acuerdo. Y con la Asamblea Legislativa son muy pocos los vetos o las observaciones que el presidente ha hecho a leyes de la Asamblea, y cuando se han hecho esas observaciones generalmente han sido tomadas en cuenta por la Asamblea Legislativa, de tal manera que ha habido una relación de respeto interórganos. Creo que también los otros órganos del sector público, como del Ministerio Público, como la Fiscalía, también han contado con la cooperación del presidente y del gobierno en general. Para usted, como secretario de Comunicaciones de la Presidencia de la República, ¿considera que algunos de los cuestionamientos y señalamientos que se hacen contra la administración del profesor Salvador Sánchez Serén son injustos? ¿Hay algunas situaciones que considera usted que lo único que buscan es tal vez dañar en determinado momento la gestión del presidente y la imagen del presidente mismo? Mira, hay de todo, ¿no? O sea, nosotros no podemos descartar de que, por supuesto que se han cometido errores, que hay objetivos que no necesariamente se han cumplido en la magnitud que nosotros deseáramos. Hay unos objetivos que se han cumplido parcialmente, otros que tienen éxito en el alcance de las metas. Pero no podemos negar también que existe una agenda política de nuestros adversarios políticos de querer descalificar absolutamente todo, ¿verdad? Eso es así. Por ejemplo, algunos de los comentarios que hemos oído no hacen absolutamente ningún reconocimiento, ni en el más mínimo detalle, de los éxitos de la gestión. Hay logros, por supuesto. Hay logros que en el análisis objetivo de la realidad hay que ver las dos cosas, lo positivo y lo negativo. Por ejemplo, cuando se decía de que en educación no se ha hecho nada, lo único, dice Fusades, que es que se dio capacitación a los docentes. Y por supuesto que el proyecto de capacitación docente es uno de los más grandes de la historia. Yo me puedo equivocar en las cifras, pero creo que andamos por como los 18,000 docentes preparados. Pero yo le puedo hacer un recuento de las cosas de educación que el pueblo salvadoreño valorará si no sirve. Por ejemplo, para hacer así un recuento breve, los paquetes escolares en esta gestión no solamente se dieron hasta el plan básico, sino hasta bachillerato. Para la gente pobre sí es útil. Que se le entreguen 2 uniformes a los niños al año también es útil. También es útil que se le entregue su mochila, su vaso de leche, su refrigerio diario. Por primera vez en la historia del país tenemos un crecimiento en la magnitud de becas universitarias, y a partir de este año hay gratuidad en las cuotas en la universidad. Por primera vez la Universidad Nacional es gratis, digámoslo así. Hemos creado la universidad en línea. Más de 2,000 jóvenes están estudiando en esa nueva modalidad más flexible para poder acceder a la educación. Se han entregado computadoras a 2.500 escuelas, un centro de cómputo para 2.500 escuelas. Eso significa el 50% de las escuelas del país. Eso significa, además de reparar el sistema eléctrico, conectividad al internet. Pero dice Fusades que lo único que se hizo fue capacitar docentes, que es muy interesante. Pero excluir todo esto como logros, lo que establece es que tenemos escalas de valores distintos.
seguramente para ellos no es logro. No es logro porque no mandan sus niños a la escuela pública, porque los que están en esa institución seguramente tienen un nivel de vida distinto, que estas cosas que son importantes para 1.600.000 niños, para ellos no, porque sus niños van a escuelas, digamos, de otros niveles en las que se pagan cuotas muy altas porque tienen más altos ingresos. Entonces, depende de la óptica en que yo lo vea. Entonces, pero yo creo que vale la pena que examinemos a fondo. Y así podríamos pasarnos a otros esquemas. Claro, vamos a tratar de analizar diferentes áreas, secretario, pero me gustaría que antes de que entráramos en materia en cada una de estas áreas, me definiera usted cuál es el rol que está jugando en este momento el presidente de la República. Hemos visto que parte de la agenda ha recaído sobre el vicepresidente, en este caso, que también es secretario técnico, pero ¿cuál es el rol del presidente? ¿Él es el coordinador de su equipo, es el supervisor de todo lo que está ocurriendo con el trabajo que hacen los ministerios y las diferentes instituciones? Bueno, mira, el presidente tiene, como siempre es así, en cualquier administración, la responsabilidad más global de todo. Tiene que tener una mirada estratégica de todo lo que pasa en el país y ha hecho una división de trabajo distinta en este último año, ¿verdad? Pero él tiene una coordinación directa con el vicepresidente, hoy en su rol de secretario técnico y de planificación, y al mismo tiempo el coordinador del Plan 10 que le hemos dado en llamar para dinamizar la gestión para alcanzar un nivel más alto de operatividad en el gerenciamiento del gobierno. Esa es como la misión y el presidente tiene un diálogo continuo con él. Igual pues hay un equipo de trabajo, yo participo por los temas de gobernabilidad, el tema de comunicaciones. Él está atento a ver, digamos, agendas directas también con ministros cuando es necesario. O sea, él no hace una delegación absoluta de la responsabilidad, sino que lo que ha hecho en este caso con el cambio al delegarle la responsabilidad de secretario técnico al vicepresidente Óscar Ortiz es acelerar procesos. O sea, de lo que se trata es que el vicepresidente acelere procesos, que acelere la ejecución de la gestión, que dinamice la construcción de proyectos, que los tiempos se acorten, que los servicios se acerquen a la gente y por supuesto tener un nivel de acercamiento mayor a la población y un nivel de comunicación superior. O sea, esa es como la delegación en este caso de responsabilidades, pero en todos los detalles, en lo que tiene que ver con las finanzas públicas, en lo que tiene que ver con seguridad, en lo que tiene que ver con digamos, fenómenos naturales, el presidente está atento para dar las instrucciones del caso. Muy bien, secretario. Me gustaría que analizáramos diversas áreas que son muy sensibles para los ciudadanos. Seguridad pública. ¿Cuál considera usted que es el mayor avance que se ha tenido y cuál es el reto para el 5º año de gestión del profesor Salvador Sánchez Serén? Me voy a referir a algo, yo sé que ya hay mucho que hablar, pues, claro, pero me quiero referir a algo muy específico, porque creo yo que es bueno contrapuntear con los adversarios, ¿verdad? Fusades también ayer o antier que presentó su informe, decía que no es un logro haber bajado los homicidios, o sea, que los homicidios han bajado, pero eso no es un logro. O sea, imagínense la concepción de Fusades, que es el tanque de pensamiento históricamente de Arena, ¿verdad? Y lo digo con todo respeto, porque tienen el legítimo derecho de pensar distinto, ¿verdad? Pero ellos dicen que no es un logro que hayamos bajado de 10 homicidios diarios, ¿verdad? en este año. Dice, porque en el 2014 tenían el mismo nivel de homicidios, o sea, le buscaron cómo encontrar un argumento que en este último año, dato, ¿no? ¿verdad? No es un mérito, no es un logro que hayan bajado los homicidios. Y yo aprovecho la oportunidad para recordarles, no solo a ellos, recordarle al pueblo salvadoreño qué es lo que pasaba en el año 2014. En el año 2014
terminó la tregua. Una tregua pactada entre pandillas, que fue una reducción de los homicidios artificial, porque se redujeron los homicidios porque entre ellos se pusieron de acuerdo en no asesinar gente porque querían control territorial. Al final en eso estaban avanzando. En esta gestión se rompió con esa dinámica. Dijimos, nosotros, porque se necesitaba hasta cierto punto cierto acompañamiento del gobierno. Bueno, hay que recordar que vino la OEA, participaba la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, hoy no. Hoy hemos llegado a ese nivel de reducción de homicidios sin tregua. O sea que ahora sí es de verdad. Ahora sí es de verdad la batalla contra la delincuencia, porque aquí era un arreglo artificial. Y ahora, ¿por qué en los años anteriores, en diferentes momentos, se dispararon los índices de violencia? Porque las pandillas, ¿verdad?, los grupos criminales han pasado a la extorsión política. Y en tiempos electorales todavía aumenta más la violencia. Han pasado a tratar de asesinar policías, han asesinado miembros de la Fuerza Armada, y están tratando de hacer una extorsión política para que se vuelva a la tregua, a las condiciones favorables que ellos tuvieron en ese tiempo. Y este es un enfrentamiento de verdad y es una reducción de verdad. Incluso extorsionan a los partidos políticos para que sus familias, si les ofrecen, por ejemplo, en esta campaña que acaba de pasar, ¿cómo fue la extorsión a los partidos políticos? Les dijeron, hubo comunicación, hubo contactos, hubo incluso mensajes telefónicos en que le decían a la familia, hay que votar por los partidos que nos van a quitar las medidas extraordinarias. No mencionaron a partidos con nombre y apellido. Pero ¿quiénes han estado opuestos a la prórroga de las medidas extraordinarias? Y hoy le pudieron una última prórroga, ¿verdad?, de 6 meses, porque las medidas extraordinarias es para tenerlos presionados, para quitarles el internet en las cárceles. Ya hoy los que quieren que les demos wifi en las cárceles. Entonces, esa es una extorsión política, ¿verdad? Y entonces yo creo, digo esto para contrarrestar lo que dicen que la reducción de homicidios no es importante. Hay otros legados en materia de seguridad. En materia de seguridad podríamos decir que hemos construido el más amplio consenso en la construcción de una política. Se creó el Consejo de Seguridad, se aprobó el Plan El Salvador Seguro, se ha hecho una reforma penitenciaria sin precedentes. El hacinamiento, que ha sido uno de los problemas más críticos, se redujo del 350% al 200%. O sea, es una cosa grande lo que se ha hecho, aún hoy cuando la población, privada de libertad es mayor que antes. Y sigue creciendo, porque definitivamente cada semana hay una cantidad importante. Pero el hacinamiento se ha venido controlando. ¿Por qué? Porque las modalidades de activar con trabajo productivo a los privados de libertad ha estado dando resultados. A trabajo productivo y trabajo social, que es productivo, ¿no? Andan limpiando las playas, andan limpiando las cloacas, andan pintando escuelas, andan reparando hospitales y otras actividades que tienen que hacer. Andan con el fovial, limpiando las calles. O sea, los hemos involucrado para que sean útiles a la sociedad. Entonces, son pasos importantes. Lo que pasa es que el que no ve, estas cosas es porque no quiere ver. Pero eso es tan tangible, ahí están los datos de la realidad. La policía se ha convertido, la Policía Nacional Civil, en la policía más capacitada, más experimentada, por qué no decirlo, la mejor policía de Centroamérica, con un nivel altísimo de profesionalización, ¿verdad?, con un nivel altísimo de tecnificación, que va a contribuir mucho en el futuro a la prevención. Lo que pasa es que el lastre
que hemos heredado de décadas anteriores es tan grande que son procesos más largos. Y yo comprendo a la población salvadoreña y reconozco, por supuesto, nuestras debilidades, pero la población salvadoreña no puede olvidar que este es un lastre histórico de 25 años de acumulación, y hoy que el enfrentamiento es a fondo, también tenemos que pensar que la solución son procesos, no se resuelve de un solo. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a ustedes a que continúen con la señal de Canal 12. Esta mañana tenemos la visita del secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana. Regresamos. Continuamos con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana estamos haciendo un recuento de algunas situaciones que tienen que ver con la administración del profesor Salvador Sánchez Serén, que este 1 de junio está cumpliendo 4 años de trabajo en el gobierno y está entrando también ya a su 5.º año. Ya hablábamos sobre situaciones que tienen que ver con seguridad pública, pero hay otros temas que también queremos abordar con el secretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana. Economía. Este es otro tema sensible, secretario, para los ciudadanos, porque la economía se puede ver desde 2 puntos de vista, a nivel macro y a nivel micro. ¿Cuáles consideran ustedes que son los logros y los retos que tienen en esta etapa en la que está entrando ya el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén? Bueno, igual sabemos nosotros que hay aquí enormes desafíos. Nosotros nos hemos propuesto en el plan quinquenal alcanzar un crecimiento del 3% de la economía. No se ha llegado todavía a eso. Esa era la meta que trazamos desde el 2014. Hemos llegado a tener un crecimiento de hasta el 2.6, pero podríamos decir que desde el 2014 para acá, nosotros superamos el umbral del 2%, que es, digamos, lo que los organismos financieros internacionales consideraban el potencial histórico del crecimiento del país. O sea que los mismos organismos decían que El Salvador no podía crecer más del 2%. Y hemos llegado a niveles más altos, ¿verdad? Aún cuando no nos sentimos satisfechos, pero son más altos que los que nos decían que podían lograrse. Y hay actividades económicas importantes, algunas ni siquiera se mencionan, que todavía son un embrión, diría yo, de lo que seguirá pasando. Por ejemplo, nosotros decidimos impulsar la política de transformación productiva, ¿verdad? Y decidimos impulsar algunas actividades de manera dirigida, de manera, digamos, atender determinadas actividades, apostarle a determinadas actividades. Que eso ha significado mayor dinamismo de las exportaciones, mayor generación de empleo, y eso, digamos, ha dado algunos resultados. Yo le voy a poner un ejemplo. La industria química farmacéutica, hay empresas que tienen cientos de trabajadores con salarios buenos, diría yo. Vea, se pudo potenciar a partir de la nueva ley de medicamentos. Al principio se resistieron, pero ahora las exportaciones de medicamentos han venido creciendo desde ese tiempo. Se han construido las 2 plantas más grandes de Centroamérica en química farmacéutica, en industria química farmacéutica de Centroamérica, en El Salvador. Aquí están hoy. Y eso, digamos, nos pone en una ruta de mayor generación de empleo de calidad. Pongo ese como un ejemplo. La industria del plástico, se le apostó a eso, se le sigue apostando a eso. Eso implica una serie de aspectos. También INSAFOR, que es una institución público-privada, diríamos, ha apostado a eso, a la capacitación del personal, ¿verdad? Ese es un tipo de generación de empleo distinto, ¿verdad? Los call centers, que es, digamos, los servicios empresariales a distancia, han venido creciendo. En este momento no tengo la cifra, pero creo que, digamos, hemos de andar cerca de los 25.000 trabajadores, ¿verdad? En eso. Entonces, son actividades
que han mejorado, que han activado el empleo, pero todavía no es suficiente. Ahora, desde las actividades económicas que están vinculadas a lo social, podríamos decir, o las medidas de carácter económico vinculadas a lo social, una son el incremento del salario mínimo, ¿verdad? El incremento del salario mínimo era necesario, dijeron que se iba a caer el empleo y no fue así, ¿verdad? Que ya no iba a crecer la economía creció más, ¿verdad? Un poquito más cuando se genera el crecimiento del salario mínimo. Y lo otro es atender el control del precio de la canasta básica. Hay estabilidad de precios, la inflación ha estado controlada en todos estos años, una inflación alrededor del 1%. Lo que pasa es que las percepciones son distintas. Las percepciones que se construyen es distinta, pero si usted se va a revisar cuál es el precio del maíz, cuál es el precio del frijol, cuál es el precio del aceite, la carne, los huevos, para hablar de los productos principales de la canasta básica, están controlados. Los precios no han subido, por el contrario, han bajado. Algunos, como por ejemplo el maíz, que se convierte ya en un problema para el productor cuando sus precios son muy bajos. Entonces, ha habido, digamos, una protección de los ingresos familiares, y eso es posible gracias al impulso también de la agricultura. La agricultura ha estado abandonada a lo largo del tiempo. Hoy hay un proceso de reactivación de la agricultura. Tenemos 2 años consecutivos, hemos superado las metas históricas en producción de granos básicos. Arriba, creo que andamos por los 26.5 millones de quintales. Hay una pregunta constante de diferentes sectores, sobre todo de sectores laborales, que cuestionan y dicen si en determinado momento pueden generarse las condiciones para impulsar un nuevo incremento al salario mínimo. ¿Ustedes lo ven en el horizonte, lo ven en el panorama a futuro, secretario? No, o sea, en realidad nosotros, hay que decir lo siguiente, o sea, el gobierno tiene, digamos, una representación en el Consejo del Salario Mínimo, ¿verdad? Hoy por hoy el gobierno no lo ha considerado. Ese debate se hará allí con el sector privado, con la representación laboral, pero no se ha iniciado ese debate y el gobierno no lo está promoviendo, ¿verdad? Porque creemos que es importante que el incremento que se hizo debe de consolidarse. Hay algunos lugares donde todavía no se está pagando el salario que hemos acordado. Entonces, por lo tanto, es de consolidar lo que ya se logró. Ahora bien, hablemos también un poco de las áreas sociales. Para los gobiernos del FMLN, ya usted lo mencionaba, los programas sociales han sido una bandera importante en todas las actividades. ¿Temen ustedes que en determinado momento pueda ponerse en peligro, digamos, este tipo de programas, de haber, digamos, un relevo en el Ejecutivo? ¿Considera usted que puede existir este tipo de situaciones que se puede dar a futuro? Porque estamos en un año que nos va a llevar digamos, a las elecciones presidenciales de 2019. Depende del resultado, ¿no? O sea, yo me imagino de que si Hugo Martínez gana las elecciones, no va a mandar estos programas sociales a la basura, ¿verdad? Si gana Arena, el discurso de ellos es ese. Bueno, escuchamos sus voceros que no sirve para nada, no lo ven como logros, pues. Si no lo ven como logros, ¿qué quiere decir? Que no valen la pena. Bueno, la reforma de salud, que es uno de los temas importantes del debate, lo que están diciendo es que la salud no ha mejorado y que ha empeorado, dicen, ¿verdad? Entonces quiere decir que esos programas que se han impulsado en el sistema de salud no están garantizados si Arena llegara al poder. Le pongo ejemplos. Hemos triplicado la vacunación. Se está llegando a niveles muy altos. Creo que andamos cerca del 90%. Las cifras no las tengo en este momento, pero es muy alto el nivel de vacunación. Los niños salen vacunados, vacunas caras. Todos los niños, el 99%, 98% dicen las cifras oficiales, de los niños nacen en los hospitales. Las mujeres dan a luz en los hospitales. Antes en la casa, en la calle, muchos. Eso no es logro para algunos,
la creación de una infraestructura poderosa que en estos gobiernos, fíjese que cuando llegó el presidente Funes a la presidencia, habían un poco menos de 400 unidades de salud. Cuando termina el presidente Funes, deja más o menos 600 unidades de salud, creció en 200, digamos, aproximadamente. Y ahora tenemos 818. En estos 4 años, perdón, de gestión del presidente, se han construido más de 200 unidades de salud. Eso es acercarle la salud al pueblo. Eso significa equipamiento, medicamento, personal médico para atender a la familia. Pero dicen que eso no, y se oponen a la aprobación de un préstamo para un nuevo hospital. De hecho, esa es una de las preguntas que también traigo esta mañana, secretario. El crédito por 170 millones para proyectos de salud que incluye la construcción del Hospital Rosales, que es un gasto de 80 millones, la construcción también de un hospital en la zona norte, que es otro gasto de 27 millones, y apostarle a otros proyectos que tienen que ver con salud. ¿Esperan ustedes ya al entregar al gobierno y que pase, digamos, por este proceso de discusión, por lo menos dejar sentadas las bases de lo que podría ser el nuevo Hospital Rosales? Claro, esa es la idea. Mire, este es un préstamo que se negoció desde el principio de la gestión con el Banco Interamericano de Desarrollo y ellos han venido dando prórrogas. Esta es la última prórroga. Si hoy no se aprueba, se va al archivo y el banco ya no le va a interesar. ¿Verdad? Y estamos en los días del vencimiento. Pero ¿qué ve cuando escucha las posiciones asumidas en la Asamblea Legislativa? Yo tuve aquí a legisladores de Arena que decían que ellos no están objetando nada y que solo lo que están haciendo es revisando punto por punto todo el crédito, pero que en determinado momento consideran que podrían votar por el mismo. Sí, tienen 4 años de estarlo revisando, ¿verdad? O 3, digamos, porque más o menos se lo presentamos en el 2015. O sea que se tardan bastante en revisarlo, 3 años revisando apuntes ahí. Entonces realmente esos son mentiras. Esos son mentiras, son argumentos que no tienen fondo, no quieren aprobarlo, no han querido aprobarlo. ¿Y sabe por qué hoy se están moviendo en esa posibilidad? Porque este gobierno ya no lo va a construir, dicen. Porque como estamos en el último año, un hospital de ese tipo se tarda unos 3 años en construirse. Ya no lograríamos nosotros inaugurarlo. Entonces ahora sí, y como creen ellos que tienen la posibilidad de ganar, ¿verdad? Y en esto, pues sí, tienen legítimo derecho en pensar eso. Vamos a ver qué surge en el camino, ¿verdad? Porque aquí nada está escrito en piedra. ¿Quién va a ganar? No está escrito en piedra, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante, ¿verdad? Faltan varios meses y hay cartas tiradas sobre la mesa. Entonces, pero bueno, el tema es que ellos dicen que ahora podrían, ¿verdad? Entonces, pero no lo aprueban. Entonces, o sea, han decidido castigar, ponerle obstáculos a este gobierno, castigando al pueblo con el propósito que el gobierno, entre comillas, no se luzca ofreciéndole soluciones al país. Esa es la verdad. Y por eso se han opuesto. Secretario, hemos hablado de avances en diferentes áreas que usted nos ha enumerado. Ya hablamos de lo que ha pasado en seguridad pública, hablamos lo que se tiene en salud, lo que se tiene en materia de educación, donde todavía hay retos importantes en materia de infraestructura. Pero si existen todos estos logros en diversas áreas, ¿por qué considera usted que el presidente de la República sigue sacando una nota baja? Ya escuchábamos lo que decía la gente del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, que le ponía a los ciudadanos que ellos entrevistaron, le ponían una nota de 4.6 al presidente Salvador Sánchez Serén. Mire, es que en realidad el tema de las percepciones es una cosa compleja, ¿no? Yo sí creo que nosotros fracasamos en estos años anteriores en nuestra estrategia de comunicaciones. No es solo de comunicaciones, ¿verdad? Pero ese es un componente. Muchas de las cosas que se han hecho no se comunicaron. Y hay que hacer un esfuerzo de difundirlo y hacer un debate a fondo sobre esto. Hay que recordar que el pueblo salvadoreño, nuestras realidades tienen un esquema presidencialista, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿verdad? Venir de expresidentes que su fortaleza principal ha sido la comunicación, esa no es la fortaleza principal del presidente. Su fortaleza principal está en la honradez, como decíamos cuando hablábamos que no quiso
comprar voluntades con los partidos políticos. Nosotros todos lo hicieron. Y fíjese que él es muy franco. Yo les decía un día a unos periodistas, él le gusta decir la verdad. Y la verdad no siempre es agradable. Por ejemplo, les decía, fíjense que el presidente cuando va a salir del país pone un mensaje y que la población sepa que él se va del país. Y viene la lluvia de críticas. Y hay por supuesto que hay varios medios de comunicación que han acompañado esas críticas. Y los medios de comunicación son un poder importante. Hay que reconocerlo. Y han acompañado esas críticas. Ajá, y les decía yo, hay otros presidentes que pasaban viajando 15 días, un mes, se iban del país y lo hacían a escondidas del pueblo, pero nunca lo comunicaron. ¿Y cuál es la experiencia? Uno muerto en un proceso judicial, el otro preso y el otro huyendo. O sea, es una conducta ética distinta. Ellos salieron bien calificados, mire cómo están. Esta es una conducta ética distinta, ¿verdad? Y claro, esto cuesta explicarlo, ¿verdad? Pero esa es la realidad política y desgraciadamente esos son los factores, ¿verdad? Esto cuesta decirlo, pero a veces las ilusiones y las emociones valen más que el razonamiento. Eso en comunicaciones lo saben los expertos, ¿no? O sea, y hay gente que vende ilusiones, ¿verdad? Y nosotros no hemos tenido la suficiente capacidad, ¿verdad? Y creo que ha habido una batalla mediática. El enfrentamiento político mediático no lo hemos ganado, lo han ganado nuestros adversarios, y por eso es que ahora es importante difundir de manera sistemática todos los aspectos que se han hecho en esta gestión. ¿Considera usted que parte de esa factura que se le ha pasado a la administración del profesor Salvador Sánchez Serén proviene de decisiones, actuaciones y posiciones asumidas en determinado momento por la administración del expresidente Funes? Mire, todos los factores cuentan, ¿verdad? Yo creo que la gestión del presidente Funes en términos generales, lo que tiene que ver con el plan que ejecutó, los programas sociales, nosotros los hemos acompañado, ¿verdad? Hay un estilo distinto, ¿verdad? Y yo no creo de que no haya algunos aspectos que puedan afectar esta gestión de la conducta de la gestión anterior. Seguramente hay, pero también hay que decir que nosotros, ¿verdad?, no hemos tenido siempre la capacidad de ponernos a la altura de los momentos por el bloqueo sistemático. O sea, la estrategia política a la derecha le funcionó. Yo no les tiro la culpa. Yo no culpo que Arena es el responsable de esto. Ellos tuvieron éxito en su estrategia. Lo importante era desgastarnos, bloquearnos. Nos asfixiaron financieramente en los primeros años de la gestión para que no tuviéramos suficiente capacidad. Sometieron el país a un estrés fiscal, nos llevaron incluso a un impago financiero para que el país tuviera dificultades y que el gobierno se descalificara, que debilitáramos los programas sociales, querían que incluso que los anuláramos, que redujéramos subsidios, y todas esas cosas no se han comunicado de manera suficiente. Ahora bien, secretario, vamos a finalizar con una interrogante que tengo para usted. Estamos a las puertas de una elección presidencial. Partiendo de su experiencia política, partiendo del trabajo hecho, ¿por qué considera usted que el FMLN merece un tercer periodo en el Ejecutivo? Yo creo que el pueblo salvadoreño va a reflexionar sobre todo esto, ¿verdad? Porque vamos a estar frente a tres opciones, diría yo, ¿verdad? Una opción que es que es la candidatura de Arena, que es la representación del sector empresarial que quiere pasar directamente a conducir las riendas del país. Es un empresario, digamos, de alto nivel. Nosotros le tenemos todo el respeto a la gente, no es necesariamente para nosotros un pecado ser empresario, pero el pueblo salvadoreño sabe que es un líder empresarial que va a promover, por supuesto, los intereses de los empresarios, ¿verdad? Esa es una. El FMLN ha decidido llevar a Hugo Martínez. Hugo Martínez representa
o más bien expresa la representación de una nueva generación de políticos de izquierda en el FMLN. Él no es nuevo, pero expresa esa renovación. Y digamos, tiene un rasgo distinto, creo que tiene un nivel, digamos, de formación profesional importante, tiene un nivel de experiencia política. Ninguno de los otros dos candidatos tiene la experiencia política de Hugo, y el pueblo tiene que valorarlo, ¿verdad? Su experiencia política. Los otros tienen menos experiencia política, y ha sido, digamos, un canciller exitoso, diría yo, con mucha experiencia diplomática, con mucho respaldo internacional. Y el pueblo tiene que valorar todo eso, ¿verdad? Nuestro rol, nuestro papel con nuestra comunidad en Estados Unidos, que la conoce perfectamente. Y luego tenemos un tercer candidato que podría ser candidato, por supuesto, porque todavía no tiene partido, está en cierne su partido, pero que tiene popularidad porque ha sido un gran, digamos, comunicador, particularmente un gran comunicador en redes, que está hoy de moda, ¿verdad? Pero uno no ve ahí programa, no ve proyectos, no ve ideas. Yo no veo nuevas ideas, no veo ideas. ¿Cuáles ideas? ¿Cuál es la propuesta de educación? ¿Cuál es la propuesta de salud? ¿Verdad? ¿Cuál es la propuesta de seguridad? No veo estructura, no veo personas que rodeen, vea, que tengan, por supuesto que habrá dentro de todo el país, hay gente con experiencia, pero uno necesita construirse una visión del mundo y una visión de la realidad. Nosotros queremos transformar la realidad y tenemos que tener clara la visión, pero no lo veo. Por eso es que yo creo que Hugo Martínez tiene las posibilidades. Seguramente va a haber segunda vuelta. Es muy difícil que estas elecciones se resuelvan en primera vuelta, ¿verdad? Y dependerá quiénes pasen a la segunda vuelta, cómo se van a articular las cosas. Creo que eso vamos a tener tiempo en los próximos meses para ver cómo se desenvuelve. Y esperamos tenerlo aquí, secretario, para que nos pueda dar sus comentarios también y que hablemos también desde el 5º año de gestión ya del presidente Salvador Sánchez Serén. Secretario, le queremos agradecer que nos haya acompañado esta mañana. Sabemos que tienen ustedes una mañana llena de actividades porque el presidente de la República llegará a la Asamblea Legislativa en el transcurso de la mañana de este viernes para presentar su informe. Gracias por estar aquí, Roberto Lorenzo. Muchas gracias. Buenos días. Cerramos nosotros así el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos hasta la sala de Noticiero Hechos. Ahí está Célida, Lorena y Carlos con más información de lo que está pasando esta mañana en el país.